de la jornada. Bueno, estamos aquí en un principio para seguir con las actividades que la Mutua tiene organizada. Bueno, ante todo, buenos días a todos y bienvenidos y gracias por asistir a este webinar divulgativo de la Mutua. Como decía, bueno, mi nombre es José Gordo, soy técnico de prevención de la Mutua y hoy vamos a presentar la segunda actividad divulgativa dentro de nuestra semana de seguridad y salud, que ya va por la quinta edición. Empezamos con estas semanas en el año 2021 y, como decía, ya en la quinta edición. Este año tenemos el lema o título Revolución en el sector de la seguridad y salud, innovación y en prevención de riesgos laborales. La semana va desde el 24 al 28 de abril y está, bueno, todo es motivado, como ya sabéis, el lunes, día 28 de abril, la OIT celebra lo que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este día se viene celebrando todos los 28 de abril desde el año 2023 y cada año pues hay un lema, ¿no? Este año concretamente la OIT lanza el lema Revolución en el sector de la seguridad y salud, papel de la IA y la digitalización en el trabajo. Y se va a centrar precisamente en todo lo que estas nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, etcétera, pueden conllevar a la hora de los trabajos, a la hora de la seguridad, principalmente la seguridad y salud de los trabajadores afectados. Ese mismo lunes, la Mutua tiene también pensado realizar un acto principal de la semana y, aparte de realizar una jornada también que va a tratar los temas de digitalización e inteligencia artificial, vamos a hacer la presentación oficial de la tercera edición de los premios Eladio González, que supongo que ya conocéis, que, como os comentaba, se vienen realizando ya. Esta es la tercera edición y, bueno, todavía estáis digamos, a tiempo de inscribiros si deseáis, porque hasta el 30 de junio de este año está abierta el plazo de candidaturas, ¿no? Entonces todavía estáis en tiempo si queréis optar a algún premio que son premios en diferentes categorías, que en la página web podéis comprobar los formularios, podéis también bajaros y comprobar las diferentes categorías que tenemos. Bueno, ya centrándonos en el tema de hoy, que se trata y se titula Consignación de maquinarias, implantación de procedimientos de implantación, pues es un tema que creemos de bastante importancia porque es origen de muchos accidentes. Curiosamente, la formación, la divulgación y el reciclaje de la gente que utiliza máquinas se centran principalmente en los trabajos de producción a la hora de usar la máquina habitualmente. Pero precisamente en los accidentes más graves, incluso mortales, suelen producirse cuando las máquinas, en teoría, están paradas y, por una mala desconexión o una falta de desconexión y bloqueo, pues alguien interviene y entonces tienen accidente. Entonces, esta gente, que normalmente suele ser gente de mantenimiento, de limpieza incluso, pues a la hora de intervenir en la máquina que se supone que está parada, pues pueden tener una puesta intempestiva de la máquina y producir un accidente. Todos los años se producen muchos accidentes debido a esto, atrapamientos en mano, brazos, en cuerpo en general, cortes, contactos eléctricos, directos e indirectos, quemaduras e incluso exposición a sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el tema lo va a tratar mi compañero Víctor Sáenz Olazábal, que es técnico, es compañero técnico de prevención de la Mutua, está ubicado en la zona norte, concretamente en La Rioja, y, bueno, Víctor Sáenz tiene una amplia experiencia en temas generales de prevención y, concretamente, en el tema este de la consignación de maquinaria y, sobre todo, en la implantación de cómo llevar a cabo unos protocolos adecuados, pues tiene bastante experiencia. Entonces, seguro que con su
exposición nos va a aportar unas importantes claves sobre el tema. Deciros también, antes de comenzar, que si durante la presentación de mi compañero, al final de esta, pues deseáis hacer alguna pregunta, tenéis algún comentario que realizar, lo podéis hacer a través del chat que tenéis abajo a la derecha de vuestras pantallas, donde intentaremos recoger las preguntas. Si se pueden, se contestarán al final de la sesión, o si no, pues las tomaremos nota de ellas y seguro que os podemos responder. Pues nada, no sé si sin más demora te cedo la palabra a Víctor y cuando quieras, pues aquí está tu tiempo de exposición. Repetir las gracias a todos por la asistencia y el interés que habéis prestado a la hora de apuntaros a esta sesión. Muchas gracias a todos. Muy bien, buenos días a todos. Primero agradecerte, José Gordo, esta introducción y bueno, daros la bienvenida a esta webinar que trata de seguridad en máquinas por bloqueo y consignación. Agradeceros vuestra presencia y asistencia, por supuesto. Y bueno, quería comentaros antes de empezar la webinar que Ibermutuo está apoyando la implantación de este procedimiento de bloqueo y consignación en máquinas y haciendo sobre todo hincapié en la pequeña y mediana empresa. Se supone que las grandes empresas multinacionales, bueno, pues es un procedimiento que ya es viejo conocido. Dicho esto, bueno, lo que no pretendo con esta webinar es hacer ni una masterclass, ni mucho menos, sino transmitiros mi experiencia en este campo, por haber implementado este procedimiento en empresas de diferente sector, con diferentes características y eso, transmitiros mis experiencias propias, las dificultades que me encontré en su día, qué puntos de mejora pude encontrar. Así que bueno, espero que sea de vuestro interés. Para mí dentro de PRL, de prevención, es un procedimiento que a mí me gusta mucho y porque me parece que es muy eficiente si se hace bien desde el principio. Yo creo que es ahí donde hay que ser muy cuidadoso y donde radica, vamos a decir, la dificultad, pues porque hay sistemas de maquinaria complejos, pero lo que es el procedimiento de protección, de bloqueo, una vez que es conocido las fuentes de energía de la máquina, pues es muy fácil de aplicar. Pero sobre todo tiene unas grandes virtudes para mí porque es un procedimiento que en general no es económicamente aceptable, no es, vamos a decir, caro y creo que en la balanza de inversión-beneficio respecto a la siniestralidad, bueno, la balanza es abrumadoramente positiva, ¿no? Así que, bueno, os recuerdo, ya os lo ha dicho José, pero en este tipo de webinar el escuchante no tiene audio, o sea, no puede interactuar en directo y tal, pero sí que os recuerdo que tenéis un chat para transmitir dudas, etcétera. Y al final os dejaré mi contacto, pues por si os queréis poner, pues para hacer alguna pregunta más concreta o tal, oye, pues encantado. Vale. Bueno, voy a compartir pantalla con vosotros. Venga, pues empezamos. Bueno, he dividido la charla en una primera parte, sobre todo la parte de normativa y estadística. No os asustéis porque suelen ser temas un poco antipáticos y tal, pero bueno, creo que era necesario daros unos pequeños retazos y alusiones de ello. Luego, el procedimiento de bloqueo en sí se va a referir
como si empezáramos desde el principio, es decir, todo lo que es el procedimiento por escrito y la investigación, sobre todo de maquinaria. Y luego vamos a hablar del tipo de bloqueadores, esto ya es una parte más práctica, son los elementos con los que vamos a impedir los arranques intempestivos, bloqueos de botoneras, etcétera, todo tipo de bloqueadores que hay en el mercado, ¿no? Luego, los tipos de lockout, esto sería el procedimiento puro y duro de bloqueo, el que afecta al trabajador para sentirse protegido. Y finalmente he dejado para el final otras consideraciones que serían esos aspectos prácticos reales del día a día de un procedimiento ya aplicado de manera ya real en la empresa, pues qué asuntos nos han sucedido y cómo los hemos solucionado, ¿no? Bueno, quería empezar con un ejemplo que se sale un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es el sector industrial, ¿no? Lo he querido llevar un poco para concienciar al aspecto casero, al aspecto más cotidiano del día a día de que nos puede ocurrir en una situación fuera del trabajo, como puede ser en nuestra casa, ¿no? Ya os podéis imaginar que aquí hablamos de una puesta en marcha o una puesta de energía intempestiva e incontrolada. Uno en su casa va a hacer un pequeño apaño en la instalación eléctrica, es muy cuidadoso, quita el diferencial general, incluso mide en dónde va a manipular si hay electricidad o no, y cuando está manipulando alguien, pues porque está en otra habitación, porque se extraña de que no haya electricidad, levanta el diferencial y nos pega el latigazo, ¿no? Bueno, esto antes era mucho más grave, pues porque las casas y las instalaciones estaban peor protegidas y tal. Hoy en día no sería tan grave, pero bueno, es un accidente muy corriente, ¿no? Bueno, mira, vamos a empezar. Si queréis buscar información en la red y tal, hay mucho término anglosajón, porque realmente este procedimiento, aunque sí que había atisbos y se trató pues en la tradición de la organización industrial en Japón, con método 5S, los Kaizen y todo esto, pero donde realmente se plasmó suena en el año 89 y tal, desde Estados Unidos, con OSHA, ¿no? Ahí fue donde realmente se plasmó por escrito los procedimientos de bloqueo de energías en maquinaria. De ahí que se llamen de muchos tipos, con muchos apócopes, siglas como puede ser lockout, el loto, lockout tagout, bloqueo consignación, en fin, tenéis muchos términos que se refieren a lo mismo, ¿no? Bueno, de normativa os había prometido brevedad, pero sí que está bien recordar que ya en el año 97 este Real Decreto, para los que hemos trabajado en seguridad de máquinas, era como nuestra Biblia, ¿no? El 1215/97, que hace alusión en ese punto y en ese anexo a bloqueo y segregación de energías en máquinas. Este es un Real Decreto que estaba muy enfocado en la relación del trabajador con las máquinas, la interactuación del trabajador pues, en el entorno industrial, ¿no? Lo que pasa es que 11 años después apareció este Real Decreto, también muy importante, el 1644 del 2008, en el que ponía el foco en el fabricante, con las exigencias y todo, pero desde el diseño hasta la venta de maquinaria al cliente, ¿no? Con todas las exigencias de manual de instrucciones, manual de instrucciones en el idioma del cliente final, en fin, una serie de requisitos muy importantes. Y en el punto S que tenemos ahí, pues bueno, hace alusión a las fuentes de energía, que tienen que obligar al fabricante a definirlas y a que sean totalmente bloqueables, ¿no? Luego hay una nota técnica de prevención que es concreta de la consignación de máquinas. Esta es importantísima para el tema que estamos tratando hoy, la 1117, y sobre todo porque al final
vienen bastantes normas UNE, esta es del año 2018, esta nota técnica, así que es relativamente actual. Y bueno, la podéis consultar, ya sabéis que es gratis la consulta, y al final vienen pues, todas las normas UNE específicas para este procedimiento. Luego, estadística. Sí que me interesaba un pequeño retazo de la estadística y siniestralidad en el sector industrial para que veáis la importancia y los datos que tenemos. De más de medio millón de accidentes que han causado baja en España, casi un 20% es en el ámbito industrial. Lo mismo, bueno, con los accidentes mortales el ratio es exactamente igual. Ha habido 115 muertos en industria, que es lo mismo, un 18%. Pero fijaros que solo el sector de la construcción, aun teniendo menos trabajadores, ha tenido un número mayor. Pero también hay que tener en cuenta que en el mundo de la construcción muchos de la siniestralidad sufrida es por medio de máquinas, no lo olvidemos. Entonces, bueno, los valores del 2023 y 2024 son bastante parecidos, son bastante parejos, pero sí que he elegido el año 22 porque tenía este dato que me parece muy esclarecedor, y es que prácticamente el 90% de los accidentes del sector industrial son exclusivamente de la industria de la manufactura, es decir, la mayoría. Y la manufactura está muy implicada con el uso de maquinaria, Para que os hagáis una idea, en resumen, es un dato, me parece muy duro. Dos trabajadores de media mueren a la semana por causas de maquinaria. Así que, dicho esto, hilo con las causas de los accidentes, pero aquí tenemos que tener en cuenta que es por la puesta en marcha intempestiva. Se supone que las máquinas, mientras funcionan, tienen unas condiciones de seguridad que garantizan la seguridad al trabajador. Y teniendo una buena praxis son máquinas seguras. Aquí estamos hablando de las causas de accidentes cuando la máquina está parada o porque ha habido una avería, hay un mantenimiento preventivo y estamos manipulando pues, la máquina y tenemos las causas por marcha intempestiva indeseada. Fallo de sistema de mando. Esto es lo que podríamos llamar, es el fallo que puede tener una máquina en sí. Son poco habituales, pero las máquinas no son infalibles. Entonces, bueno, pues hay máquinas muy complejas, con muchísimos sensores, diferentes tipos de control y puede haber fallos propios del equipo. También puede haber, como pongo, fallos por la influencia externa sobre el sistema de mando. Esto se refiere más a interferencias ajenas, interferencias electromagnéticas o máquinas que pueden estar controladas a distancia con otro tipo de mando. Se me está ocurriendo una grúa, un puente grúa, o incluso hoy en día con la tecnología que hay por medio de Wi-Fi, de accionadores a distancia, con tecnología Zigbee. En fin, pues muchas veces pensamos que una máquina está parada, aparentemente nadie la puede activar y se puede activar a distancia, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Pongo en rojo ahí la acción humana porque para mí es un factor muy determinante en los accidentes por marcha intempestiva, el factor humano. Pues lo que veíamos del ejemplo del principio, ¿no? Que muchas veces una persona está hablamos de equipos que no se han bloqueado, ¿eh? Una persona está manipulando una máquina y un compañero de trabajo, pues, oye, ¿pero qué hace la máquina parada? Bueno, pues acciona el mando con toda la buena intención del mundo, obsesionado con la producción, lo que sea. O porque la máquina es muy grande, tiene un volumen muy grande y no tenemos visibilidad de dónde está el trabajador, que es otra causa bastante común, y rearma el equipo y provoca una desgracia, ¿no?
Lo mismo, el restablecimiento de energías, los rearmes, es el punto crítico, desde luego. Un rearme, si no está controlado, pues, en fin, pues puede ser muy grave. O rearmes programados. Lo mismo, pensamos que el equipo está apagado y enciende a una programación, a una hora, pues también puede provocar un incidente, ¿no? Y los otros factores, que son factores un poco externos a la maquinaria, como puede ser el viento y la gravedad, que ya hablaremos luego en concreto de ellos, ¿no? Equipos que están parados, totalmente sin energía, pero son equipos externos y le afecta la climatología, le afecta el aire, palas eólicas, alguien que esté en mantenimiento dentro de una góndola, pues bueno, pues puede provocar accidentes si, aunque no tenga energía, si no hay un enclavamiento, por ejemplo, en partes móviles o en una grúa, o en fin, ya daremos luego más ejemplos, ¿no? La energía residual, que lo veremos también en las energías, sobre todo en neumática y en hidráulica, que en sí el circuito neumático hidráulico no tiene por qué ser peligroso, pero sí que esa energía residual, esa presión que puede tener todavía un circuito porque no ha sido purgado, pues puede provocar un accidente porque puede accionar un elemento móvil y nos puede provocar un atrapamiento, ¿no? Los motores, las reconexiones, los circuitos secundarios. Los circuitos secundarios, sobre todo eléctricos, si no hacemos una buena planificación inicial de conocimiento de las energías de la máquina, uno puede estar muy confiado, ha quitado un interruptor de una máquina y realmente pues hay una derivación, otro circuito secundario y puede estar mal hecho, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Y la gravedad, pues lo mismo. Hablo de la gravedad por los sistemas inerciales. Sistemas, por ejemplo, de cazoletas, de cangilones, escaleras mecánicas, cualquier elemento que puede tener un desequilibrio que cuando paramos, pues puede haber más peso en un lado del otro de la instalación y puede provocar movimientos intempestivos que provoquen esos accidentes, ¿no? Así que fijaros si hay causas por las que una vez que hemos quitado la energía de una máquina pueden suceder desastres, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el procedimiento de bloqueo. Esta es la parte teórica del desarrollo, ¿no? Es la parte un poco que tenemos que plasmar por escrito, el procedimiento en sí. En este caso, yo siempre opino, imaginémonos que es un proyecto que tenemos que realizar desde el principio y tenemos que valorar qué tenemos que hacer. Lo primero de todo es el conocimiento de la empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tamaño? ¿Qué volumen? ¿Qué número de maquinaria? ¿No? Yo, en estos casos, yo recomiendo priorizar. Priorizar porque lo que no podemos es intentar abarcar desde el principio o intentar dejar perfecto toda una instalación, ¿no? Yo creo que hay que ir priorizando a los equipos que sean pues, más peligrosos, que tengan una cierta prioridad por esa peligrosidad, porque requieran mucho mantenimiento, en fin. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de compromiso que tiene la empresa, si lo quiere aplicar al 100%, si no. Luego, el listado de maquinaria, por supuesto. Hay que tener en claro pues, todo lo que tenemos y todo lo que queremos abarcar. Y finalmente, bueno, pues para tener esa foto inicial, pues una planificación del proyecto en el tiempo, un cronograma y unos nombramientos. Si tenemos un servicio de prevención propio o tenemos recursos propios para ejecutarlo o requerimos ayuda externa, servicio de prevención externo, una consultora técnica, etcétera. Una vez que ya tenemos esa foto inicial que os decía, aquí viene, por eso lo pongo también en rojo, el punto más importante de toda la webinar, porque es el que más dificultad tiene y el que mejor hay que hacerlo. Es el estudio específico bueno, en este caso vamos a puntualizar de una máquina, la separación de energías. Lo que hay que hacer es hacer un estudio previo
y bien hecho, me refiero a que a partir de aquí, porque luego bloquear la máquina va a ser muy fácil, pero si ese bloqueo no es efectivo respecto a la separación de energía, pues no hemos hecho nada, no ha valido para nada. Por lo tanto, aquí tiene que estar implicado todo el mundo, me refiero, desde personal de mantenimiento, consulta de planos, de instrucciones técnicas, incluso hablar con el fabricante, para dejar muy claro, pues os digo, hay máquinas muy sencillas, elementos muy fáciles de proteger, pero hay otras que no. Y por lo tanto requiere toda este estudio previo, ¿no? Una vez hecho esto y que tenemos claro cómo debemos proteger el equipo, hablamos ya del estudio específico de lockout-tagout, de bloqueo, ¿no? Esto sería la instrucción técnica concreta en esa máquina. Es decir, yo recomiendo, ahora os voy a poner un ejemplo, un panel en el que venga resumido todo el procedimiento de bloqueo y bueno, sobre todo de control de las energías, de bloqueo, de prueba y de desbloqueo. Os voy a adelantar, aquí hay un ejemplo, este es un ejemplo un poco complejo, no sé si se ve bien, pero bueno, sería un plano sinóptico de la planta no, de la máquina concreta. No se ve bien, pero bueno, aquí sería, los puntos rojos serían, por ejemplo, bloqueos de energía eléctrica, el azul de presión y vendrían indicados en el plano, en la situación, desde arriba. Luego viene la instrucción de bloqueo o secuencial. Ya os digo que este es un caso muy, muy complejo, suelen ser más sencillos para definir cómo debe hacerse. Pero esto es lo que yo recomiendo, poner en cada máquina un panel concreto con las instrucciones. Bueno, esto se refiere al estudio específico. Luego el tema una vez que tenemos el listado de maquinarias, todos los elementos, los pulsadores, botoneras, válvulas, hacemos un listado y sabemos que en el mercado hay muchísima, por catálogo, todo tipo de bloqueadores que vamos a ver ahora para todo tipo de botoneras. Sería hacer pues, un listado de todo lo que necesitamos y se compraría. Esto lo deberíamos incluir, el procedimiento de lockout al final sería un proceso más en nuestro plan de prevención. Es decir, tanto en un plan de formación o información, porque hay que informar a la gente de todo lo que estamos hablando, comprometer a la gente, no solo a la gente que va a actuar en máquinas, sino a todo el mundo para que sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Un plan de formación e información con cierto orden y prioridades, auditorías, etcétera. O sea, sería un proceso más como podemos hacer en la evaluación de riesgos. Y luego ya os adelanto que al final hablaré de esas situaciones extraordinarias que nos hemos encontrado muy, muy reales en los casos de aplicar este procedimiento y las propuestas de mejora que siempre son necesarias. Bueno. Los tipos de bloqueadores. Estos son los elementos que tenemos, elementos físicos, para poder impedir los rearmes o las puestas intempestivas de energía. Lo he separado en tipos de energía. Y el primer caso es para fuentes generales de energía. Es decir, este es el caso más cómodo y es cuando un fabricante está muy comprometido, pues que con un solo elemento podemos bloquear todas las energías a la vez. No es lo corriente, pero bueno, este sería el caso más fácil de bloquear, que con un único pulsador pues eliminas las energías de toda la máquina. Pero bueno, eso no es lo corriente, porque ya os digo que en las cadenas de montaje y los sistemas industriales pues hay maquinarias muy complejas. Bueno, tenemos bloqueadores para energía eléctrica.
Aquí tenemos, lo normal es que nos encontremos, como vemos aquí, para un interruptor general, una botonera que tiene unas muescas en las que podemos bloquear con una mordaza o un candado y evitar el rearme. Suelen ser en cuadros generales y secundarios. Pero también tenemos bloqueadores de energía eléctrica fuera de máquina. Estos, está la famosa lockout box, que son cajas en las que podemos meter elementos críticos, como pueden ser fusibles, se meten dentro de la caja, se bloquea esa caja y si el fabricante o el estudio previo considera que quitando esos fusibles la máquina está segura, esa sería una manera externa a la máquina de protegerlo. O, por ejemplo, un equipo una herramienta muy sencilla, pero que queremos tener las garantías de que nadie la ponga en marcha, pues podemos, con una caja bloqueadora como es esta, el bloquear un enchufe, ¿no? También es una manera muy cómoda de proteger y de estar seguros de que nadie va a enchufar esa máquina, ¿no? O sea, electrodoméstico o lo que sea. Para energía neumática. La energía neumática también existen en el mercado muchísimos tipos de bloqueadores para todo tipo de llaves, de tamaños, para todo tipo de válvulas de compresores, etcétera. Aquí la importancia que tiene es la energía residual y los circuitos secundarios. Es decir, lo que os decía antes, partes de la instalación que creemos que hemos bloqueado un compresor, ya sabemos que no va a aportar más presión de aire y tal, pero hay partes del circuito que siguen teniendo una presión residual. Hay que conocerlos, hay que purgarlos y sobre todo para que no active ningún elemento ni utillaje móvil, ¿no? Como veis aquí ejemplos, pues tenemos para proteger válvulas circulares. Aquí podemos, para válvulas de aire, permite meter hasta seis candados y evita, por ejemplo, que se pueda mover. O la típica llave de bola que puede perfectamente también, por medio de un candado o varios candados, fijarlo a la tubería y impedir su movimiento. Ya os digo que en catálogo podéis encontrar muchísimos tipos para neumática. Luego hay que tener mucho cuidado con hidráulica. Es muy similar, es el mismo principio teórico que teníamos antes, pero en vez de con energía, con aire a presión, en este caso es con agua, ¿no? En vez de controlar compresores, pues aquí es bombas y motores, ¿no? Pero ya os digo que el principio de los bloqueadores es el mismo, el impedir el movimiento de mover una llave de paso, como puede ser una llave tipo volante. Hay de todo tipo de diámetros, de dimensiones. Tenemos candados tipo sirga, por ejemplo, para llaves más pequeñas. En fin, ya veis que hay infinidad de tipos, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado con las interferencias también de energía, las electroválvulas. Nos obcecamos con que es un circuito hidráulico, pero puede estar controlado por una electroválvula, es decir, por electricidad, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que ya os digo que en el estudio previo se debe tener en cuenta. Este me parece el más complicado, son los bloqueadores para fuentes de energía inercial, que como os decía, pues una vez que hemos quitado la energía de una máquina, pues por factores externos, como os decía antes, de viento o los inerciales, los desequilibrios de peso, pues pensamos que la máquina está perfectamente parada, pero hay movimientos intempestivos, ¿no? Entonces, en este caso, son lo que llamamos enclavamientos. Son enclavamientos físicos que se hacen en las partes, sobre todo móviles, en ejes roscados, chaveteos, frenos. Y ya vemos aquí ejemplos, pues por ejemplo, para ruedas dentadas, pues un bloqueador, una cuñas, bloqueadores físicos. En el caso de las
los aerogeneradores, pues lo mismo. Fijaros el que está manipulando, por ejemplo, partes móviles dentro de la góndola, pues tenemos frenos, hay muchos métodos para bloquear una eólica, ¿no? Desde la desorientación de las palas a frenos pero bueno, siempre es mejor bloquear físicamente por medio de enclavamientos, pues por los movimientos de los ejes. Tenemos más ejemplos, sobre todo, os adelantaba antes, en los elevadores de cangilones, en las industrias de minería y de áridos, pues han provocado muchos accidentes, ¿no? Por el hecho que os digo, que paramos una máquina y luego por un desequilibrio de cargas, en una parte está cargada de material y en la otra no, pues puede haber movimientos y puede provocar pues un disgusto enorme, ¿no? Hay frenos antirretorno. Aquí os he puesto una foto de unos topes mecánicos que hay en unos cangilones, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, la medida es muy eficiente y muy radical, pero luego hay que tener mucho cuidado con los rearmes. Hay que acordarse de quitar todas las cuñas, por eso son unos elementos que hay que tenerlos en cuenta a la hora de retirarlos porque pueden provocar pues roturas en el equipo, un motor que esté totalmente bloqueado, pues lo podemos quemar, etcétera, ¿no? Así que por eso es muy importante tener las instrucciones también de desbloqueo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos ya a la parte, vamos a decir, la parte, una vez que tenemos bien hecha la parte teórica y de energías, esta es una parte más sencilla, ¿no? Esto sería el tema del lockout, de la protección personal, ¿no? Del trabajador para evitar los rearmes. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos dos tipos. Depende cómo enfoquemos el asunto. Está el lockout de uso común y de uso individual. El de uso común, a ver, yo soy partidario, ahora os explico las diferencias, porque hay muchas discusiones con estos dos sistemas, porque los dos tienen pros y contras. Me refiero, el uso del lockout común sería como un equipo de protección colectiva. No es individual, no es un EPI. O sea, una persona puede coger un candado y, como vemos aquí este es un típico panel de consignación en una empresa que está puesto en una zona concreta. El trabajador tiene que ir a bloquear un equipo. Coge un candado, es un candado totalmente de uso pues para el que vaya a actuar en una máquina, ¿no? Y me refiero que es un equipo en el que luego con la consignación, que sería su identificación, es la manera que tiene de identificarse. Pero no es como el caso de individual, que sería un candado de uso personal e intransferible. Es un EPI, es un equipo de protección individual, que solo lo usa él. Me refiero a que es un procedimiento que requiere mucha más orden, mucha más responsabilidad, ¿no? El otro, al ser una medida colectiva, es más fácil de aplicar y luego veréis las diferencias, ¿eh? Dicho esto, la mayoría, por no decir casi único, sistema de lockout que hay es la mordaza multicandados, como veis ahí, y el candado. Existen otros sistemas, bridas, sirgas, que son más de quita y pon, pero el más eficiente sería el candado, pues porque requiere una llave, ¿no? La mordaza multicandado es un sistema en el que enclavamos mediante esta pinza. Al cerrarse nos queda, hay de muchos tipos, el más corriente es este de 6 agujeros en el que pueden interactuar hasta 6 operarios. Hasta que el último operario no retira el candado, no se puede abrir. Luego, con esto nos garantizamos que esté todo el mundo enterado y que todo el mundo que ha interactuado en la máquina, al retirar la mordaza, pueda rearmar, ¿eh? Ese es el mecanismo. Sé que lo conocéis la mayoría, ¿no? El sistema de consignación, hablábamos siempre de bloqueo, consignación
y prueba, ¿no? Bueno, pues el sistema de consignación sería la identificación de quién está trabajando en ese equipo o quién ha bloqueado esa máquina, para qué, ¿no? Hay muchísimos tipos también. Hoy en día, en el catálogo y en el mercado, hay todo tipo de etiquetas, las puede generar uno. Las hay genéricas para rellenar, de quita y pon, las hay totalmente individuales, particulares, ¿eh? Y como vemos, pues tienen que tener una cierta resistencia al ambiente de trabajo, ¿no? Estamos en un ambiente industrial que muchas veces hay suciedad, altas temperaturas. Bueno, pues lo que se pide es que este tipo de elementos pues sean resistentes, ¿no? Podemos utilizar códigos numéricos. Me ocurre, por ejemplo, en un procedimiento de bloqueo en una empresa había 200 personas implicadas. Entonces, bueno, pues había una serie de candados, pues era 3 turnos, era una empresa muy, muy grande con mucha maquinaria y mucha gente implicada en el lockout. Bueno, pues los candados iban cada uno numerados, ¿no? La identificación, nombre, fotografía, bueno, lo que hemos dicho. Código de colores. Código de colores, nos dimos cuenta, bueno, claro, que hay mucha gente que puede interactuar con una máquina, departamentos diferentes, sobre todo mantenimiento, pero luego está el departamento de ingeniería, el responsable de la máquina, producción, personal externo, que eso es muy importante. Por ejemplo, hay un código de colores, entonces pues es bien fácil de identificar, pues el que trabaja ya en ello y ha estado formado, pues mira, el candado amarillo ya sabemos que hay alguien de mantenimiento, alguien de ingeniería, o un candado de otro color, pues mira, un proveedor externo o fabricante, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de ayudas, de códigos y de colores, pues nos van a venir muy bien. La tercera parte del proceso de lockout es la prueba, la verificación. A mí este proceso, este ítem me parece también indispensable, por lo que os he adelantado antes, desde eh, eh, el desbloqueo, el no olvidarnos de quitar ciertos protectores, por ejemplo. Entonces, bueno, este está cogido de la nota técnica, la 1117, es un checklist de verificación que podemos tener en cualquier procedimiento de lockout, ¿no? Lo podemos adaptar a nuestras necesidades. La primera parte se centra en la parte crítica, en el corte de las energías, en no dejarnos nada y el hacerlo como marca el procedimiento. La segunda parte del bloqueo. Nos pregunta pues, si lo hemos ejecutado, la llave, etcétera. Y la tercera parte es la de prueba, ¿no? La ausencia, si el circuito o la máquina requiere disipaciones de energía, purgados, pues oye, tenerlo delante, adaptado a cada máquina y no dejarnos nada para perder un poco el tiempo, pero es indispensable para hacerlo. Y sobre todo la prueba, las mediciones. Uno ha bloqueado la máquina, se confía, lo que os decía antes, oye, si es para la parte eléctrica, vamos a manipular un punto crítico, pues oye, ir con un polímetro, medir y darnos cuenta de que en efecto que no hay tensión. O por ejemplo, con manómetros, sensores de temperatura, etcétera, lo que corresponda a cada situación, pero cerciorarnos de que en efecto pues están las cosas bien hechas, ¿eh? Bueno, para finalizar lo que os decía, otras consideraciones. No habíamos hablado de la energía térmica. La energía térmica, por ejemplo, también es un símil y es muy parecida a la neumática y a la hidráulica. Por ejemplo, una máquina térmica, un horno, pues puede funcionar con gas, con fuel. Bueno, pues tenemos que fijarnos pues, en los accesos de combustible, ¿no? Entonces, ese tipo de llaves, pues lo mismo, se tienen que
proteger de la misma manera que hemos hablado antes. Cosas que nos hemos encontrado después de aplicar el procedimiento. Bueno, pues os decía antes de los pros y las contras de lo que era un lockout colectivo o individual. Bueno, pues la pérdida de llaves en el individual supone un problema, porque cuando hay muchos candados o está implicada mucha gente, pues bueno, pues estaba el asunto de las pérdidas de llave. Todos los candados tienen 2 llaves, pues hay que hacer copias. Nos hemos encontrado situaciones de olvido, de personas que se han ido, han cambiado de turno, han acabado su trabajo y se han dejado un candado puesto. Esto es un problema muy grave porque, claro, el procedimiento, yo lo que recomiendo es ponerse siempre antes de retirar el candado con una copia o porque perdería todo el sentido, es ponerse en comunicación, en contacto con el trabajador. Por lo tanto, siempre en estos procedimientos, pues al final la persona que esté implicada en ello tiene que estar localizable, tiene que tener un teléfono para estas situaciones, ¿no? Los cambios de turno, lo mismo, en un cambio de turno, un equipo, uno acaba su turno en mantenimiento, hay que acordarse de quitar el candado y en este caso tiene que haber un solape, tiene que contactar con su compañero del turno siguiente para poder quitar un candado y colocar otro para que siga teniendo sentido el bloqueo, ¿no? Y por eso hablaba de las situaciones colectivas, que son mucho más fáciles de aplicar porque sobre todo son candados que son de uso individual, pero tienen llaves maestras, que tienen que, como digo yo, tiene que haber una custodia y una responsabilidad. Es decir, no todo el mundo puede tener las llaves maestras, no todo el mundo puede tener acceso a las copias, suelen ser jefes de equipo o responsables de prevención o los responsables de prevención de cada turno o quien considere la empresa, ¿no? Eso es un poco lo que os quería contar de todo esto y os dejo ahí mi email para, aparte de las consultas que intentaremos contestar ahora, pues tenéis ahí mi email, pues oye, para alguna consulta que me queráis hacer y en lo que os pueda ayudar, pues encantado. Y nada más, daros las gracias por todo, ¿eh? Voy a detener lo que es la pantalla, José, y continuamos, ¿eh? De acuerdo, Víctor. Muchas gracias por tu clara exposición. No sé si habrá ahí alguna pregunta por aquí que nos quieran, no, simplemente que vean. Aquí, sí, mira, aquí hay una pregunta, a ver que la lea. Dice, Víctor, ¿has tenido alguna experiencia o algún caso que hayas tenido que investigar, algún accidente grave relacionado con la consignación de máquinas? Pues sí, desgraciadamente hace unos años en el sector de la minería, yo estaba en una multinacional del sector de yeso y escayola, del sector de áridos y de minería, y no fue un accidente directo en la planta en la que yo estaba, pero bueno, era una multinacional y este fue un accidente que ocurrió en Asia, en Japón, y claro, nos reportaban la investigación del accidente, ponerlo en común, pues para bueno, pues aprender de la experiencia, incluso del accidente, si teníamos equipos similares, pues para tomar medidas, ¿no? Esto fue un accidente muy desagradable, fue un horno rotativo para deshidratar yeso y era un equipo, lo que os decía antes, los equipos de grandes dimensiones o que los puntos de control están muy alejados del equipo, cosa que me parece un error, pero bueno, por las circunstancias de aquella planta, era un horno de fuel y había un trabajador dentro de ese horno, un horno que cabía una persona dentro, lógicamente,
y creo que estaba soldando el refractario que tenía el horno en el interior, estaba haciendo unas tareas de mantenimiento y alguien en el punto de control, al no ver a este trabajador, pues activó el rearme de los quemadores de fuel y bueno, lo achicharró, lo mató. Por eso os decía que, bueno, el factor humano, ¿no? En este caso, el no haber un procedimiento de bloqueo y la falta de visibilidad que se tiene muchísimas veces de un trabajador que está interactuando en una máquina y no lo vemos, pues provocó ese accidente y se tomaron medidas, desde luego, y además se aplicó este procedimiento. Fue hace años, ¿eh? Pero sí, no, nos tocó investigarlo y aprender de aquello. Así que así es. Muy bien, gracias, Víctor. A ver, aquí nos pregunta Purificación, ¿de qué manera va a influir el nuevo reglamento de la Unión Europea 2023/1230 del 14 de junio del 2023? Víctor, ¿conoces Pues algo lo sobre el tema? desconozco. Sé que existe, que se ha actualizado, que obliga a actualizaciones y a asuntos de maquinaria, pero no lo sé concretamente. Lo consultaré bien porque es una pregunta muy concreta de normativa. Ya os digo, hay muchísima normativa muy específica de maquinaria, de equipos, de revisiones muy concretas, pero esta concretamente la desconozco, pero bueno, consultaré y te contestaré. Purificación, ¿eh? De acuerdo, Víctor. Pues no sé, no hay más preguntas. Lo único, comentar que decías al principio que esto iba más dirigido precisamente a lo que nos preocupa a nosotros, que son las pequeñas y medianas empresas, porque esto supongo que las grandes empresas, en los servicios grandes de mantenimiento, en grandes naves de producción, pues lo tienen más o menos, y es un tema que lo tienen muy presente. Nuestra preocupación, y supongo que tú estás de acuerdo, Víctor, es incluso en las pequeñas máquinas que no hace falta muchas veces hacer complejos sistemas o protocolos de consignación que con unas pautas sencillas pero prácticas pueden solucionar muchos casos, sobre todo, como decimos, en máquinas rutinarias que pensamos que no hay problemas, una simple sierra, etcétera. No sé qué opinas tú. Hombre, ya os digo que en el tema de maquinaria, os comento, hay máquinas que dependen de una secuencia, hay realmente instalaciones muy complejas y por eso os decía que, a ver, el procedimiento del lockout es fácil una vez que nos hemos cerciorado de esa parte, es decir, técnica. Pero hay máquinas muy sencillas, hay máquinas muy fáciles de proteger, pues pero ya no porque tengan diferentes tipos de energía, sino pues porque particularmente son sencillas, pues porque tienen un cuadro general eléctrico y punto, no tienen secundarios. Pues parándolo o bloqueando ese interruptor, hemos conseguido el 100% de efectividad, ¿no? O lo mismo con neumática, porque no tiene circuitos secundarios ni puntos de purga, etcétera. Entonces, las máquinas sencillas son fáciles de proteger, pero también provocan accidentes. O sea, Claro, es lo que el problema. hablábamos del ejemplo casero o de, oye, alguien está manipulando una máquina, una obra, por muy sencilla que sea, un taladro, pero está con una largadera o lo que sea, pues ya tenemos ahí el factor de visibilidad y vale, es un equipo muy pequeño y muy fácil está desenchufado, pero evitamos eso. Entonces, máquina sencilla, oye, eso que tenemos ganado. Pero en cuanto a lo que os decía al principio,
sí que está enfocado en la pregunta que me hacías, en pequeña y mediana empresa, pues porque normalmente, pues en empresas más grandes, pues hay personal, servicio de prevención propio, hay recursos propios para aplicar este tipo de procedimientos. Y en las empresas pequeñas, pues tienen las máquinas que son perfectamente homologadas, seguras, pero igual no tienen en cuenta algo que es muy trivial, que, bueno, alguien que está manipulando una máquina o actuando sobre ella, pues porque incluso hasta es de pequeño volumen, pero no estaría de más, oye, que es lo que hemos dicho, que con una inversión prácticamente ridícula, como puede ser una mordaza y un número de candados específico para la gente implicada, hemos logrado de una manera muy eficiente pues el evitarnos muchos sustos, ¿no? Al final estamos hablando de prevención, entonces pues es así, es así. Pues muy bien, Víctor. También, bueno, comentar que vamos a publicar, y no sé si incluso ya están publicadas, unos folletos divulgativos sobre esto Es de verdad. consignación de maquinaria. Un folleto va a ser dirigido a empresas, a responsables de prevención, para que puedan seguir unas pautas a la hora de implantación, y otro folleto dedicado a los trabajadores para que lleven a cabo las medidas oportunas en la consignación. Esto dentro de nuestras publicaciones que colgamos normalmente en el apartado de prevención de riesgos laborales en la página web de la Mutua, normalmente dentro del apartado de herramientas y materiales divulgativos propios nuestros. Y ahí, bueno, aparte de estos folletos podéis encontrar alguna otra infografía, algún caso concreto. Yo recuerdo que precisamente hace tiempo yo investigué un accidente de ríos eléctricos, pero que curiosamente era también derivado de de un mal bloqueo de un sistema eléctrico. Entonces, bueno, todo esto podéis, y como decía Víctor, nos tenéis a vuestra entera disposición para cualquier consulta o pregunta que deseéis realizar. Esta pregunta que se ha realizado, Víctor ha tomado nota de ella y entiendo que Ujú. podamos brevemente solucionarlo o dar respuesta adecuada. Pues Muy nada, bien, por mi me parte, comprometo muchas a ello. gracias a todos por invertir, más que como, eh, ya que en prevención siempre nos dicen que somos los que gastamos en invertir en unos minutos para estar hablando de un tema que yo creo interesante, que es el de la consignación de maquinarias y muchas veces olvidado. De acuerdo, muchas gracias a todos, vuelvo a insistir, comentar y repetir que el lunes tenemos otra jornada, la jornada principal de esta semana, que va a ser el Día Internacional de la Salud. Y bueno, tenéis otra jornada que se va a hacer tanto presencial, si queréis asistir, también estáis a tiempo de apuntaros, incluso online también se va a llevar a cabo. Comentar por otro lado que esta sesión se ha grabado, o sea que en cualquier momento estará colgada también en nuestra página web y podéis visionarla cuando lo necesitéis o para recordar algún tema que ha quedado a lo mejor un poco que podáis profundizar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Víctor, a ti también y nos vemos próximamente. Un saludo a todos. Saludo a todos, gracias. Adiós, adiós.